Benvinguts en aquesta sessió de la 6a Mostra Internacional de Pastisseria d'aquí, del nostre poble, de Sant Vicenç dels Horts, i ho fem de la millor manera possible amb Sènia Villalustre, per tant, benvinguda. A tall introductori, podríem dir que la Sènia Villalustre va començar la seva carrera amb només 17 anys a l'emblemàtica pastisseria Llavina de Centelles, al seu poble natal. Allà va descobrir la seva passió per la pastisseria i va començar més tard a formar-se a l'Escola d'Hostaleria d'Osona. I en finalitzar l'últim curs va decidir fer unes pràctiques a la Chocolate Academy de Barcelona que li va permetre treballar amb grans xefs de tot el món. Al setembre del 2018 va començar a treballar al Carme Pastisseria de Vic i un any més tard assumia la gestió de l'equip de producció i posteriorment, només amb 24 anys, es convertia en l'encarregada de l'obrador d'aquesta pastisseria. Ara, abans de que ens ofereixi aquesta recepta, demanarem a les regidores Lídia Vargas i Paqui Capellades que pugin per oferir-li un petit obsequi a la Sènia endavant i fer-vos una fotografia. Moltes gràcies. Doncs ara sí, tot seguit començarem la recepta, però abans dir-vos que un cop la Sènia ens hagi mostrat el seu pastís, és important saber que podreu tastar-lo, però ho haureu de fer a fora. Per tant, recolliu totes les vostres pertinences perquè la sala s'haurà de rehabilitar de cara a la següent sessió. Per tant, ara sí, i també just recordar-vos que la sessió d'avui queda gravada i que per tant la podreu recuperar al canal de YouTube de Sant Vicenç, de l'Ajuntament. Per tant, ara sí, benvinguda, moltes gràcies i endavant, tot teu. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo, como a mí ya me han presentado, os presento a Andrea. Ella forma parte de mi equipo en el Karma y hoy ha venido a ayudarme. Así que empezaremos por la primera receta, será el esponjoso de coco. Calentaremos primero el puré con las hojas de gelatina porque tiene que enfriarse un poco. Entonces ponemos todo el puré. Y las hojas que ya están hidratadas. Deben hidratar primero con agua bien fría. Vale, mientras esto empieza a calentarse, esto lo calentarlo para fundir las hojas, no tiene que calentarse nada más, así no perdemos ningún sabor ni nada del puré de coco. Al final la fruta no queremos servirla para no perder ninguna propiedad. Mientras esto empieza a calentar, calentaremos también para el merengue. Debemos calentar las claras con la sal, el azúcar, la glucosa atomizada y la albúmina. Perdón. Sobre todo vamos mirando aquí porque a la que las hojas estén fundidas, esto ya lo retiramos para que enfríe un poquito. Y en esta hora pongo las claras. Y aparte, mezclo el azúcar, la glucosa atomizada, que ya lo tengo todo aquí, con la sal y la albúmina. Esto lo mezclo antes de ponerlo con las claras, porque así luego no hace grumos. No tengo que estar muy pendiente de que no me haga grumos. Lo dejamos aquí. Esto parece que ya se han fundido todas las hojas. Lo miramos bien porque luego sí que si queda algún trocito de alguna hoja, pues en boca si se encuentra luego no gusta nada. Lo cambiamos de bol, así enfriará más rápido.
Y esto ahora deberíamos dejarlo bajar a unos 30-35 grados más o menos. Pues a la nevera. Vale, y ahora vamos con las claras para el merengue. Encendemos con el fuego no muy alto, porque al ser muy poca cantidad, enseguida se calienta y si no las claras luego el huevo pues se cuece y se tiene que volver a empezar. Yo cuando pensé en este esponjoso, al final lo que quería era una textura más aireada para el postre, pero el coco no es un sabor muy fuerte, que digamos. Entonces, si le hubiera metido, por ejemplo, un mousse con nata, el sabor láctico seguramente se hubiera comido un poco el sabor del coco. Entonces, con las claras solo lo respetamos mucho más. Ahora me ha quedado algún grumo, pero bueno, como lo vamos a montar, también acaba de fundirse. Intentamos deshacerlo tanto como podamos. Y luego ya lo meteremos a montar. Lo pondré a velocidad muy baja porque como tengo que esperarme a que el puré enfríe, pues tampoco tengo mucha prisa para que me monte el merengue. Vale, dejamos esto aquí que vaya haciendo. Voy a mirar a cuánto está el puré para más o menos saber por dónde vamos. Vale, está a 50 grados aún, o sea que tenemos margen de tiempo. Mientras empezaremos a hacer ya la compota de fresas. Esta compota, si os fijáis, tiene muy poca parte de puré. A mí me gusta pues, que se encuentre bien la fruta, que no sea una mermelada, que te encuentres los trozos de fresa cuando te la comes. Andrea me pesará las fresas, que es la mitad de lo que pone. Son 500 de fresa, ¿vale? Yo mientras voy a empezar a calentar el puré. ¿Me ayudas? Gracias. Trabajo en equipo. Aquí otra vez lo mismo. El puré lo calentamos muy poquito. Solo para fundir el azúcar, porque el instant gel, solo con batirlo un poco ya se activa. Entonces no hace falta ni calentarlo apenas. Y ahora otra vez lo mismo, para que haga el mínimo de grumos posible. Calentamos primero el puré un poco y luego empezamos a poner el resto. Que yo aquí ya tengo mezclado el instant gel y el azúcar. Siempre se debe mezclar antes el instant gel y el azúcar, porque el instant gel sí que hace muchísimos grumos si no se mezcla antes. Con el fuego muy bajito porque al final es muy poco puré. Y esto en un momento se calienta. A la que empieza a humear, lo paro directamente. Luego ya tendré tiempo de calentarlo más si no se me ha fundido el azúcar. Tiramos poco a poco
por lo mismo, por los grumos. Si nos queda algún grumo, no pasa nada, pasamos el turmix, pero bueno, si nos podemos ahorrar un pasito, pues acabaremos antes. Y al final es más fácil que luego tener que ensuciar el turmix. Vamos tirando despacito. Y luego cuando lo tenemos todo, yo sí que veo que el azúcar no se me ha fundido, pues ahora lo calentaré un poquito más. Yo cuando pensé este postre, a mí, aunque no me parezca, no me gustan los postres de chocolate. Porque hablo con Lu, que ha ganado el World, parece que todo sea chocolate en nuestro obrador y no lo es. Para mí no. A mí me gusta cuando me como un postre, pues que sea un postre de fruta, ligero, para bajar un poco la pesadez de la comida que puedas haber tenido. Entonces, pues este postre, o sea, es tal cual, coco con fresa. Es real el nombre porque es a lo que sabe 100%. Ahora sí que ya se me ha fundido todo el azúcar. Ya lo tengo parado, no lo caliento más. Y ahora ya esperaremos a que Andrea acabe con las fresas. Mientras el merengue que va haciendo. A veces el merengue, cuando es tan poca cantidad, como que le cuesta un poco más montar, pero bueno, como no tenemos prisa porque tenemos que esperar el puré, que aprovecho y voy a mirar cuánto está. Lo cambio y lo pongo en el congelador, porque al estar en el bol no le toca mucho el frío y luego le cuesta un poco más. Si tuviéramos prisa, pues lo extendemos en una plata y se enfría en un momento. Dejo esto. Mientras os cuento las tartaletas. Las hemos traído hechas porque la brisa, la masa se tiene que enfriar, luego tienes que estirarla y es mucho más cómoda pues hacerlo con la máquina que tengas. Si lo tienes que hacer a mano, pues lo haces a mano, no pasa nada. Hay muchísimas guías que luego puedes poner la guía a la medida que tú quieras, lo que sea. Nosotros en casa pues lo hacemos con la máquina porque es mucho mejor. Las tartaletas se pueden forrar de dos maneras. Nosotras lo hacemos cogiendo el aro de la tartaleta, con la brisa troquelamos una redonda un poco más grande y luego vas metiendo la brisa dentro y te queda toda entera. Hay otra forma de hacerlo también, que cortas la brisa, la base redonda, de la medida que es la tartaleta, y luego cortas los laterales, digamos, cortas tiras con la brisa. Y luego tienes que hacer primero el lado, digamos, y luego poner la base. Es mucho más fácil así. Cuesta un poco más, porque tienes que acostumbrarte al principio, pero una vez lo tienes cogido es mucho más fácil y mucho, 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 mucho más rápido. Entonces, el postre es la tartaleta, la compota de fresa dentro, que lo dejaremos enfriar para poder poner luego el esponjoso, que va bañado con aceite de coco, ponerlo encima y luego el caviar. El aceite de coco. ¿Por qué aceite de coco? Es un poco raro aceite de coco, ¿no? Yo no quería que fuera un glaseado, porque el glaseado al final lo que es azúcar y gelatina. Y a mí pues no me gusta mucho, la verdad. El aceite de coco es una grasa, sí, te añade grasa, pero es una grasa buena, saludable. Además, lo bañamos con aceite de coco bien, bien, bien caliente, te queda una capa súper fina y ya lo veréis cuando lo comáis, la degustación que hemos preparado. Cuando te lo comes, como que está frío el aceite y rompe, queda crujiente. Luego en boca no se nota, pero cuando tú lo muerdes, rompe y es guay, la sensación está bien. Es diferente, además.
Luego os cuento también el caviar, que lo haremos después. ¿Por qué de frambuesa y no de fresa? Por el color, básicamente. Yo no quería añadirle ningún colorante, entonces pensé, pues lo hago de frambuesa, que tampoco es el sabor que me va a dar porque es pura decoración, y el color sí que es mucho mejor un puré de frambuesa, que es más verde, más rojo, y el de fresas es menos rojo, es un color más pálido, ¿vale? El merengue le está costando un poco ahora. Entonces, como os decía antes, a mí me gustan los postres de fresa. De fruta, perdón. No tengo ningún proceso creativo en concreto, la verdad. Me gusta que tenga algo crujiente siempre, alguna gelatina, puede ser un interior o una compota, y luego algo aireado, como es en este caso el esponjoso. Pero yo no tengo un método creativo, como hay gente espaisura que lo tiene muy marcado, por ejemplo, lo que sea. No digo que no vaya bien, yo simplemente lo que me apetece en el momento o para la ocasión o lo que sea, pues es lo que hago. Como tens. Mientras Andrea acaba de cortar las fresas, lo que haré es rallar ya la lima. Así ya lo tendremos. La lima lo que nos da es un puntito ácido diferente, un poco de aroma que sobresale un poco del resto. Que al final son sabores que van muy bien, el coco, la fresa, la lima. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna cosa, también podéis preguntar. Bueno, no sé si lo hacéis al final, a lo mejor. No sé dónde está Eugeni, pero... Para dosificar la compota dentro de las tartaletas. Como el puré no está muy caliente, cuando mezclemos las fresas, que están más bien frías, se va a enfriar bastante. Entonces, no hace falta que esperemos a que enfríe. Si no tenemos tiempo el mismo día, pues lo dejamos en la nevera, luego le damos con las varillas al día siguiente y lo dosificamos. Lo único que tenemos que vigilar, si lo hacemos al momento como lo haremos ahora, es que no nos caiga más líquido que fresas, o sea, que trozos de fresa en la tartaleta. Al final, lo que está bien es que quede todo equilibrado. Si nos cae más de una cosa, pues quedará más gelatina y no tanto compota de fruta. Bueno, es que... Meteremos directamente en la olla las fresas. Y ahora lo veréis que es más fresas con un poco de gelatina que al revés. Al final la gelatina lo único que quiero que haga es que una los trozos de fresa. No quiero que haga nada más. Que si no es temporada de fresas, pues a lo mejor sí que nos va bien la gelatina también porque le podemos poner azúcar y es menos ácida. Pero si las fresas están maduras, es que no haría falta ni ponerle la gelatina casi. Y lo veis, ¿verdad? Que hay muchísima fruta y la gelatina lo único que hace es unirlo todo junto.
Pondremos esto en las tartaletas. Esto normalmente lo hacemos o con manga o con una jarra. Como son poquitas, lo haré así con la olla y me ayudo con una cuchara para apretarlo bien y que quede bien lleno. Las tartaletas, para que no se humedezcan, les hemos dado una capa de manteca de cacao. Manteca de cacao o puede ser mantequilla o lo que sea. Que sea una capa bien fina. Al final lo único que quiero es que impermeabilice la tartaleta. Que la tartaleta no absorba la humedad de las fresas. También le podríamos poner en la base, si no, una base de bizcocho, de plancha tipo brazo. Pues mira cómo está el puré de coco. Cuando ponemos la compota, es muy importante que quede lo más plano posible, porque si no luego cuando pongamos el esponjoso quedará dependiendo de cómo hemos puesto las fresas. O sea, cuanto más plano esté, mejor. El esponjoso, como lo ponemos, que está congelado, no hace falta que esté congelada la tartaleta, pero sí que esté frío, porque si no, que no baje. Y el esponjoso también está congelado, entonces el esponjoso no se adapta a la forma de tartaleta. Tal y como lo ponemos, tal y como se queda. Si se queda torcido, se va a quedar torcido. Vale, merci. Ya tenemos el puré, que lo ha mirado Andrea. Así que ahora ya acabamos de poner la última. Pondremos esto al congelador, solo para que coja un poquito de frío. Y luego cuando pongamos el esponjoso pues sea más fácil. Y ya. Congelador. Vale, esto lo tenemos ya. Tenemos el merengue, que le damos 4 vueltas. Que esté bastante montado. No hace falta que esté al límite, pero que esté montado, que no sea punto de nieve, se llama las claras me parece. Que esté montado de verdad. Al final, si no lo montamos mucho, luego le ponemos esto que es mucho líquido, quedará como una sopa. Para desmoldarlo, este esponjoso, tiene que estar muy congelado. Porque si no, si queda como rugoso, que no queda liso cuando desmoldamos, luego al bañar con el coco, con el aceite, que es tan poquito, es una capa tan finita, luego se ve todo. Todas las impurezas del esponjoso se verán. Por eso también el molde en el que pongamos el esponjoso debe estar muy limpio, siempre. Pero al ser tan blanco, si queda cualquier poquito de polvo, poquito de lo que sea, que se cae algo de una lata, que lo que sea, se va a ver. Además lo bañamos con aceite de coco que es transparente, entonces se ve todo. Y esto mezclamos como si fuera un mousse, intentando no perder el aire de las claras y que quede todo bien mezclado. Si mezclamos que el puré está un poco más caliente, además perderemos un poco de aire de las claras porque se van a bajar y además no quedará homogéneo. Tendremos que usar varillas para deshacer los grumos o pegotes de merengue. En cambio aquí, como veis, se ha mezclado todo perfecto y ahora tiene textura como de mousse.
Y esto lo pondremos en manga. Así. El esponjoso lo hemos traído también hecho, porque al tener que congelar tan bien, no queríamos arriesgarnos y lo hemos traído hecho también. Entonces, del molde, al final podemos llenar lo que queramos. Si queremos más coco, pues llenamos más el molde. Si queremos más equilibrio, no lo llenamos tanto. Llenamos más o menos 1,5 dedos, un poco más de 1 dedo. Que tampoco nos quedemos cortos porque es eso, si no, como el coco no tiene un sabor muy potente, si no ponemos mucho, luego con toda la compota de fresa que hay, se nos lo va a comer. Y esto ya lo ponemos al abatidor. Porque ahora sí que como ya iremos a desmoldarlo después, tiene que estar muy congelado. Vale, iremos por el caviar, entonces. Que el caviar no es nada más que una gelatina, también. Lo que pasa que lo desificaremos de tal manera que quedan redonditas. Entonces, calentamos el puré. Esta vez el puré lo tendremos que hervir. Aunque no nos guste, el agar necesita hervir para activarse. Si no lo hervimos, no gelificará, quedará líquido. Entonces, igual que antes, lo calentamos un poco antes de tirar el azúcar con el agar. El azúcar y el agar, como el instanger el azúcar, lo mezclamos también antes, en seco, por lo mismo, para que no haga grumos. Que al final el agar, como tiene que hervir, pues los grumos se acabarían fundiendo. Pero bueno, si los fundimos ya de entrada, pues eso que tenemos. Las hojas también hidratadas. Y luego ya el azúcar con el agar. Que hierva 1 minuto. Tiene que hervir bien. No podemos arriesgarnos a que el agar no se active, porque luego tenéis que volver a empezar otra vez. ¿Puedes mirar, Oli? Esto lo vamos a dosificar en aceite, que el aceite tiene que estar entre unos 0 grados y 5 grados. Tiene que estar muy frío. Entonces, la gelatina la bajaremos también a 50 grados. Podríamos no bajarla, pero es mejor bajarla, es más cómodo porque se tiene que dosificar en manga y así no te quemas. Y además te aseguras también que no te sube mucho el aceite de temperatura al echar la gelatina muy caliente, sino si te sube mucho el aceite de temperatura, pierdes la potencia que tiene de congelar y de hacer la gelatina al momento. Esto lo cambiaremos de bol porque así se enfriará más rápido. Lo cambiamos de bol, lo dejamos bajar a 50 grados. El aceite ya lo tenemos. Está a -6 el aceite. Vale más pasarse de frío que de caliente. Mientras esté líquido, no pasa nada. Lo único que pasará
ahora al principio, si no sube un poco de temperatura al aceite, mientras baja la gelatina, es que las bolas flotarán. Pero no pasa nada, porque como se va calentando el aceite y a medida que vamos echando bolas, acabarán bajando igualmente. Caviar en la pastelería de vitrina no es muy común, es un poco raro. ¿Por qué? Porque tiene poca durabilidad. Yo lo que hago en el obrador es hacemos una tira de tartaletas, ponle 100, las acabamos con el esponjoso ya bañado y todo, y las estocamos, las guardamos bien guardadas con film o con bolsa, lo que sea. Luego cada semana, las que nos hacen falta para el fin de semana, los acabamos con el caviar. Porque el caviar, de una semana para la otra, se seca. No le pasa nada, no se pone malo, pero sí que a la vista no es muy bonito. Mientras esto baja, está muy caliente ahora, está a 60 grados. Lo podría dosificar, pero me quemaría seguramente, entonces pues me espero. Dejamos esto por aquí. Y luego ya tenemos el aceite de coco también. El aceite de coco que esté caliente. No sé a cuánto está. Está a 60, marca aquí, debe estar pues a 70. Cuanto más caliente esté, que no hierva porque luego se fundirá el esponjoso. Cuanto más caliente esté, más fina será la capa que nos quedará. Porque al final no queremos que nos quede una capa muy gruesa, es solo pues para eso, para que cruja cuando lo muerdas, no es para nada más. Y para proteger el esponjoso, evidentemente, para no poner el esponjoso, porque se secaría también si lo pusiéramos sin absolutamente nada. Los punchos. Miraremos si el nuestro que habíamos traído esponjoso ya se puede desmoldar bien liso. Y luego con la ayuda de unos palillos lo bañaremos y lo ponemos directamente encima de la tartaleta. Las tartaletas no están aquí. Pero vamos a ver si lo podemos desmoldar y si no, pues dosificaremos el caviar. ¿Veis que no queda liso del todo? No sé si se ve. No se ve, ¿no? Bueno, queda un poco rugoso, muy poco. Eso es lo que decía antes, que si no lo pulimos un poco, cuando lo bañemos, se notará. Pero bueno, lo acabamos de pulir un poco y así nos quedará liso. Si lo desmoldamos directamente liso, pues fantástico, no tenemos que pulirlo. Sí. Amb 4 en tinc prou. Andrea está bastante acostumbrada a hacer esto individual, porque es mi preferida y lo hace normalmente ella, porque es el mío. Los demás compañeros del karma que están aquí con cara de culo ahora. Lo pinchamos por un lado. Cuanto más abajo posible, mejor. Porque luego menos tendremos que subir cuando pongamos el caviar. El caviar lo que va a hacer es esconder también este puntito que va a quedar. Las tortaletas. Y entonces esto ya lo bañamos, que caiga bien todo el excedente de aceite y enseguida se ve que se empieza a poner mate y es que ya está clavado.
No creo que se vea en cámara, pero es que es instantáneo. Como está tan frío el esponjoso y el aceite está caliente, enseguida se queda frío y luego ya lo podemos quitar. Esto ahora ya lo podemos tocar y todo, lo podríamos manipular con las manos frías porque enseguida se funde. Pero ya no se pega, ya no se mueve, se queda intacto ahora ya. No es como un glaseado que si lo tocas queda el dedo, queda la marca. Lo más centrado posible. Y ya estaría. Ahora sí es como nosotros los guardamos en la pastelería. Todas las latas llenas, con el esponjoso ya puesto. Lo guardamos en bolsa o lo que sea y cada semana pues sacamos los que queremos. Poso a la nevera, no? Ah. El aceite de coco, cuando vamos bañando los esponjosos, va quedando un poco de esponjoso. Entonces, aunque podemos guardarlo fuera de la nevera el aceite, una vez lo hemos usado, mejor si lo guardamos dentro, porque el aceite no se echa a perder, no se pone malo, pero los trozos de esponjoso que nos puedan quedar sí que se pone malo. Entonces lo guardamos en la nevera y así no tenemos ningún problema. Vale, vamos a ver esto, que yo diría que ya está. Sí, está a 47 aquí, o sea que debe estar a 50, perfecto. Si se nos enfría demasiado, no pasa nada, lo volvemos a calentar. El agar se puede invertir el efecto perfectamente. Lo volvemos a calentar y luego tenemos que esperar otra vez a que se enfríe. Ponemos esto en manga. Y ahora ya vamos a dosificar directamente al aceite. No podemos dejarlo mucho tiempo aquí en la manga, porque aunque parezca que ahora está muy caliente, al estar puesto así le toca mucho el frío y enseguida queda frío y luego deberíamos volver a calentarlo. Y una vez está fuera de la olla, pues no es tan cómodo volverlo a calentar como antes. Hacemos un agujero pequeño, de la medida que queramos el caviar. Si lo queremos más grande, pues hacemos un agujero más grande. Si lo queremos más pequeño, pues más pequeño. Eso depende de nosotros, de cómo lo queramos y para qué. Y ahora ya vamos echando poco a poco. Y veis como el aceite se ha calentado un poco y ya bajan las bolitas. Esto para estocarlo. Si es restaurante, que es para lo que normalmente se usa el caviar, o donde normalmente se usa, lo guardan directamente en el aceite, en la nevera, y luego van sacando y van limpiando el que necesitan a cada servicio. Nosotros ahora lo colamos, cuando esté ya todo dosificado, lo lavamos con agua fría y luego lo guardamos en tuppers pequeños con la cantidad que sacaremos cada fin de semana, porque no hacemos una producción cada semana de caviar. Hacemos una vez al mes, guardamos 4 tuppers pequeños y cada semana sacamos lo que necesitamos. Al ser de frambuesa, la frambuesa deja mucha agua. Entonces, cuando lo descongelemos, tendremos que volver a colarlo y volver a limpiarlo, para que el aceite no nos absorba nada de la humedad, sino el esponjoso absorberá la parte de aceite de coco, absorberá la parte líquida de la frambuesa y quedará
de color rojo, no quedará blanco. Por eso lo volvemos a colar y lo volvemos a limpiar. Andrea, em prepares un colador i un bol, por favor? Al principio, cuando empezamos a hacerlo, no lo acabábamos así. Y a mí me gustaba mucho la idea del caviar, pero me daba miedo por eso, porque normalmente en pastelería de vitrina pues no vemos caviar. Pero una chica que trabajaba con nosotros nos dijo, ¿por qué no lo probáis? Y al final vimos que sacando cada semana, acabando los que nos hacían falta, pues era viable poner en vitrina un caviar. Esto es un poco de paciencia. Luego también cuando hacemos las producciones grandes de caviar, no hacemos 2 litros de puré de golpe, porque se nos enfriaría demasiado en la manga. Tenemos que hacer poco a poco. De hecho, yo creo que la receta que tenéis es la receta que hacemos 5 veces, a lo mejor esa receta, pero de en una en una. Para hacer las tartaletas pequeñas que os he hecho para la degustación, he hecho el caviar más pequeño también de lo que lo hacemos normalmente. Entonces, pues como que te da un poco de juego de que puedes hacerlo de la medida que tú quieras al final. Si quieres hacer una tartaleta XXL, pues puedes hacer el caviar más grande también. Si somos un poco impacientes como yo, pues a veces nos salen algún churrito que luego lo tenemos que retirar. Pero bueno, no pasa nada. Al final luego como lo decoramos poco a poco con una cucharita, si hay un trozo que es demasiado grande, que es demasiado largo, pues lo retiramos y ya está, no pasa nada. Vale. Entonces, como el aceite está tan frío, clava al momento y no hace falta ni que nos esperemos. Lo colamos, que ya caen las bolitas una a una. Y ahora tiene un brillo precioso con el aceite. Luego lo que pasa es cuando ahora lo lavamos, pues lo pierde un poquito. No sé si se ve, sí, que ahora brilla muchísimo. Ay, perdón. Ahora brilla muchísimo y es súper bonito. Se perderá un poco, pero bueno. Lo tenemos que lavar porque si no, sí que en vitrina, aunque lo hagamos cada fin de semana, si ahora lo acabamos así, el aceite frío se pone blanco. Entonces, si lo ponemos en el congelador en la vitrina congelada, el caviar con el aceite se verá blanco. Entonces, el efecto no es el mismo. Voy a lavar esto. Que estigui freda l'aigua. Y vamos a preparar ya para acabar las tartaletas. Andrea me está acabando de lavar el caviar. Ya lo veréis que el cambio de color con el rojo aquí quedan los colores preciosos. Bueno, ya lo veis ahí, pero queda muy bonito. No sé, el otro día en Instagram vi que alguien dijo parece una joya y dije, pues anda, es verdad, parece una joya. Vale. Y ahora, sin secarlo, no hace falta. Como lo dejamos en el colador que vaya cayendo todo el resto de agua, lo vamos acabando. No sé si se ve el poquito de brillo que se ha perdido, supongo que no.
Sigue brillando, pero con el aceite es que es brutal. Y luego con la cucharita vamos poniendo. Aquí lo que os decía del puntito, que cuando más abajo lo tapemos, ahí lo pinchemos, pues más fácil será de taparlo. Lo que me gusta también del individual, que la decoración no es una decoración de chocolate, es una decoración que te la puedes comer perfectamente, que a veces las decoraciones de chocolate pues como que las apartas, o no te va bien para cortar, o te molesta o lo que sea, o no te gusta el chocolate blanco a lo mejor. Pues el caviar te lo puedes comer directamente sin problema y no te molesta para nada. Lo que hacemos, los acabamos normalmente, intentamos apurar al máximo al fin de semana para acabarlos con el caviar, porque así nos durará más pues, para lunes, martes, miércoles. Entonces pues hacemos eso el jueves, viernes, apurando un poco ya, porque el viernes ya empezamos a tener más faena el fin de semana. Los acabamos todos. Y ahora parece que es como muy volátil, parece que se tenga que caer, pero una vez congelado todo junto, se queda pegado y luego ya no se cae, se puede transportar sin ningún problema. Y ya por el último, aquí me sale algún hilo de esos de impaciente, pues lo quitamos y ya está. Y así no nos molesta. La tartaleta también se puede jugar, se puede hacer de chocolate, se puede hacer más fina si no nos gusta mucho. Incluso hay gente que solamente ya empieza a hacerla sin gluten, sin lactosa. Y el último, y ya lo tendríamos. Ya estaría.